noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:06 de la noche. Esta noche vamos a conversar con un biólogo experto en herpetología. ¿En qué? Se preguntarán muchos de ustedes. En herpetología, que es la rama de la zoología que estudia el manejo de los reptiles y de los anfibios. Los anfibios y los reptiles son esas familias de animales que llamamos de sangre fría por su baja temperatura corporal. En Costa Rica, por nuestro clima y por nuestros bosques tropicales, tenemos una amplia diversidad de ranas, de sapos, de serpientes, salamandras, cocodrilos y lagartos. Entenderlos y conocerlos es una buena estrategia para cuidarlos. Por ello, voy a conversar con un biólogo especializado en herpetología tropical, formado en la Universidad de Valencia y especialista en ecología de campo y en manejo de reptiles. Esta noche, por razones de la epidemia de COVID, vamos a hacer esta entrevista a distancia. Entonces, él está en su casa de habitación y yo en el estudio de Costa Rica Noticias. Vamos a intentar este diálogo en tiempos del COVID-19 con esta metodología. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias, al biólogo Fabián Bonilla. Muy buenas noches, don Ernesto, y a toda la audiencia en el país. Sí, un método diferente, pero nos toca ajustarnos a las medidas que el Estado así impone. Así es. Mucha gente siente temor o repulsión por alguno de estos animales. Cuéntenos, ¿qué rol juegan los anfibios y los reptiles en el equilibrio de sus hábitats, en donde viven? Bueno, son la mayoría, los grandes reptiles, por ejemplo, los cocodrilos son los animales que están en la cadena más alta, ¿verdad? Trófica, y son animales que son importantes como depredadores. Al igual las serpientes, ¿verdad? Son importantes depredadores de otros animales presa, como ratas o ratones, que pueden generar una serie de incluso enfermedades para el ser humano, por lo cual todos estos animales en conjunto forman un equilibrio en la naturaleza, ¿verdad? Que hace que se mantenga un orden. Se les dice que son de sangre fría por su baja temperatura. ¿Por qué tienen esta característica? ¿En qué les aporta en su contacto con la naturaleza? Sí, correcto. Estos animales necesitan de una fuente externa de calor para desarrollar sus condiciones básicas como digestión, movimientos, etcétera. O sea, a diferencia de los mamíferos que producimos calor, ellos toman el calor del medio, ¿verdad? Entonces es común, por ejemplo, ver a cocodrilos asoleándose en un playón a ciertas horas del día, o serpientes que salen, sobre todo en horas crepusculares, a tomar algunos rayos de sol para poder tomar esa energía del ambiente o ese calor del ambiente y generar sus propias o sus necesidades básicas como individuos. En los últimos años hay una creencia de que se ha multiplicado la población de cocodrilos. ¿Es verdad? ¿Por qué hay tantos contactos en playas y ríos con cocodrilos o con lagartos? Bien, esto es una historia que nos lleva desde antes de los 70, ¿verdad? Donde las poblaciones de cocodrilos en toda la región mesoamericana fueron muy reducidas, uno por el comercio de pieles, para peletería y cosas de estas. Y en Costa Rica, aunque no se desarrolló mucho esa empresa, sí se sabía de algunas matanzas o cacerías de estos animales. Sin embargo, todo eso cambió en el modelo costarricense más o menos en los 70s, cuando se crearon varias áreas protegidas, dentro de las cuales habían algunos ríos y hábitats naturales de los cocodrilos. Más o menos en los 70 se empezaron a estabilizar un poco estas poblaciones, recordando que estuvieron a punto casi de desaparecer, y se fueron recuperando en algunas zonas más que en otras,
pero sí se han ido recuperando hasta la fecha, ¿verdad? O sea, esa es una de las razones. Otra razón es que si en realidad tomamos en cuenta de que la población en Costa Rica para los 70 era de aproximadamente 2,5 millones de habitantes y hoy en el 2020 tenemos aproximadamente 5 millones de habitantes, obviamente la probabilidad de encuentro con un animal de estos es mayor. Claro, somos más nosotros, nos estamos metiendo mucho más en el territorio que era su territorio natural. Yo también cuando estaba elaborando estas preguntas me surgió la duda de qué diferencia hay entre un cocodrilo y un lagarto. ¿Son el mismo animal? Bueno, cocodrilo y lagarto, eso depende, dependiendo a cómo lo vea la gente, ¿verdad? Estos nombres comunes, la gente los puede reconocer como cocodrilos o lagartos, ¿verdad? Dependiendo de la zona donde nos encontremos. Sin embargo, es claro que nosotros, en el mundo se conocen 23 especies de estos animales, distribuidos en 9 géneros, y de estas 2 especies están en Costa Rica. El cocodrilo americano, que es el animal más grande que tenemos, que puede llegar a alcanzar los 7 metros, sin embargo el promedio ronda entre los 3 y 4 metros. Y el caimán o guajipal, que es un animal mucho más pequeño, que ronda o no llega a los 3 metros de longitud, más o menos 2.8, 2.5 es lo común. ¿Qué es usted tiene una especialidad en ecología de campo y es parte de su trabajo habitual. ¿Qué es la ecología de campo? ¿Cómo la describiría? Bueno, es la interacción, ¿verdad?, entre diferentes grupos. Como nosotros estudiamos todas esas relaciones que hay en el ambiente, ¿verdad?, y cómo influyen en una especie o la otra, ¿verdad? En su caso, ustedes también se capacitaron y capacitan en el manejo de reptiles. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes de encuentros entre personas y reptiles y cómo se debe reaccionar ante el encuentro con un cocodrilo? Sí, bueno, nosotros hace varios años identificamos una problemática, ¿verdad?, entre encuentros de reptiles peligrosos con personas. Y focalizamos o visualizamos un cuerpo o los cuerpos de socorro como los llamados a atender este tipo de emergencias. Si bien es cierto, lo empezamos hace varios años atrás, hace aproximadamente 10 años por ahí, todo un programa tanto con cocodrilos como con serpientes. Hemos visto que ellos son el cuerpo, digamos, que tiene mejor disponibilidad para atender este tipo de llamados, tomando en cuenta que, por ejemplo, solo para serpientes en Costa Rica el cuerpo de bomberos atiende aproximadamente 5,000 llamadas al año, y para cocodrilos llegan aproximadamente a las 80, 100 llamadas al año aproximadamente. Entonces, en caso de el público en general encontrar un animal de estos, sea, por ejemplo, hace un año o un poquito más tal vez, me acuerdo de un caso en Chacarita, en Punta Arenas, donde encontraron un cocodrilo en el patio de la casa. Ahí lo más adecuado es llamar al cuerpo de bomberos o al 911, que el cuerpo de bomberos se hará cargo de estas situaciones. En este programa sí es importante recalcar que nosotros hemos ido capacitando en el tiempo, ¿verdad?, tanto a bomberos como guardacostas, personal del SINAC, ¿verdad?, guardaparques, para crear todo un equipo de gente especializada que pueda atender este tipo de encuentros. Claro, ahora, llegado el caso en donde el encuentro se da, la persona tiene que retirarse mientras llama, no tiene que quedarse junto al animal, mucho menos tratar de atacarlo con un palo, con algún elemento. ¿Cómo es el consejo de cómo interactuar? Sí, bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque, digamos, en el momento que nosotros lleguemos a visualizar un animal de estos en nuestra casa, en nuestro trabajo, que ponga en riesgo nuestra vida, lo más importante es, si es posible, mantenerlo en observación desde un lugar seguro, ¿verdad?, a una distancia segura,
y llamar al 911, ¿verdad? Por ejemplo, con serpientes sí es importante ver si la serpiente se queda ahí, se mete en un hueco, se mete en un cielo raso. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar el trabajo de captura de ese animal para los cuerpos de rescate, ¿verdad? Que si la perdemos de vista no sabemos si se escapó, se fue, se quedó, entonces eso podría llevar mucho más trabajo. Hay que recordar que esto realmente genera un gasto, digamos, de personal, de equipo, de tiempo, de cuerpos de rescate. Entonces, entre mejor se puede hacer la faena y más rápido, tanto poner en seguridad a las personas como al animal, es mejor. En ocasiones, por desconocer la biología, los costumbres de un animal como un cocodrilo, la gente no sabe si el animal puede seguirlos, a qué velocidad, si puede saltar, cuál es la potencia de mordida de un cocodrilo. Cuéntenos un poco cuál es la autonomía de un animal de estos. Sí, estos animales, digamos, los cocodrilos en nuestro país son animales especialmente peligrosos en el agua, ¿verdad? Y son prácticamente animales de 3, 4 metros, pueden pasar desapercibidos en unos 20, 30 centímetros de agua, ¿verdad? Donde se pueden camuflar o ocultar muy bien, ¿verdad? Entonces, sobre todo van a ser más vulnerables las presas pequeñas. ¿Quiénes son las presas pequeñas? En el caso del ser humano, los niños, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las medidas de precaución, por ejemplo, estos animales son de zonas o comúnmente son vistos en zonas salobres, en esteros o salidas de ríos hacia el mar, ¿verdad? Y mucha gente a veces busca esa agüita, mira, la agüita dulce en el mar, ¿verdad? Entonces ahí bañan a los niños y todo. Entonces es contraproducente, ¿verdad? Porque estamos poniendo a la población más vulnerable en riesgo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en toda esta serie de cosas, ¿verdad? Que además se han visto extrapoladas o más perjudicadas por algunas actividades humanas que se realizan en zonas turísticas. Por ejemplo, en algunos lugares todavía es común ver personas o gente alimentando cocodrilos, lo cual hace que estos animales reconozcan a la gente como comida o como potencial lugar de alimentación, y puede provocar también ciertos riesgos. El cocodrilo no es un animal doméstico, no es un perro, no es un gato, no es que usted le lleva comida, se va a encariñar y usted lo puede llamar como llama a su mascota. Bueno, más o menos, es un animal, no es una mascota, es un animal silvestre, en eso estamos claros. Sin embargo, es un animal sumamente inteligente, es un animal que si nosotros lo trasladamos de un río a otro, ese animal es capaz de reconocer una ruta para volver al sitio de donde lo removimos. Eso es una. Y otro es que empieza a conocer, a aprender actividades donde hay comida, donde hay sitios seguros. Por ejemplo, estos animales que están debajo del río del Tárcoles son animales que están ahí porque los están alimentando, ¿verdad? Claramente. Entonces estos animales no tienen necesidad de movilizarse a otro lado porque han aprendido que ahí tienen comida, buena comida y gratis y fácil, ¿verdad? Sí, es todo un espectáculo el contacto entre la gente y estos animales. Es frecuente también que ante el encuentro con serpientes, con una serpiente, la gente trate de matarlas con un machete, con un arma, con un palo. ¿Cómo deberíamos reaccionar al ver una serpiente en el campo y cómo si la vemos en nuestra casa? Sí, con serpientes ha sido muy curioso porque, digamos, la ley general hace algunos años atrás era matar todo lo que se pareciera, fuera cilíndrico y alargado, ¿verdad? Si se parecía una manguera, a la gente le volaba de una vez machete, como dice la gente en el campo, ¿verdad? Sin embargo, esas costumbres han ido cambiando un poco. Costa Rica se ha vuelto un poco más conservacionista, y eso lo hemos reflejado precisamente en estas llamadas al 911, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la gente realmente siente un respeto hacia esa serpiente, o sea, realmente sabe que es un animal peligroso, sin embargo no le quiere hacer daño, ¿verdad? Entonces busca el mejor desenlace posible.
En los últimos años, como les contaba, se ha visto que la gente más bien intenta buscar ayuda, llevar a centros de rescate, al mismo Instituto Clodomiro Picado, o llamar al 911 para buscar ayuda y no intentar manipular o sacrificar un animal de estos, ¿verdad? Y de igual manera con cocodrilos, ¿verdad? La gente ha venido siendo cada vez más y más consciente de la importancia de conservar estos animales. Y ahí es una cuñita, digamos, donde yo creo que este programa que hemos realizado, no solamente en el Instituto Clodomiro Picado, mi persona, sino que Iván Sandoval de la Universidad Nacional, Mahmoud Sasa también de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, hemos venido trabajando en conjunto, ha producido que este programa tenga un gran impacto, no solamente en prevención de accidentes, sino en la conservación de esas especies, ¿verdad? Llevando a estos animales a un buen término. Sí, es súper importante eso, tratar de conservarlos. Ahora, un elemento que ayuda mucho a saber cómo reaccionar ante una serpiente es poder diferenciar a primer golpe de vista si es una serpiente venenosa o no. ¿Cómo se diferencia de un golpe de vista si la serpiente es venenosa o no? Bueno, eso es un poquito más complejo, pero sí se puede, ¿verdad? Por ejemplo, en las corales en Costa Rica son animales de 3 colores, ¿verdad? Normalmente presentan un patrón de colores de rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿verdad? Formando la palabra rana con sus colores y son cilíndricos, digamos, esos anillos le dan vuelta a todo el cuerpo de la serpiente. Eso para serpientes de coral venenosas, que tenemos 5 especies en el país. Con respecto a las serpientes, a las víboras, digamos, terciopelo, tamagá, matabuey, etcétera, se pueden diferenciar por un orificio que tienen entre la nariz y el ojo, ¿verdad? Es realmente visible y fácil de ver en muchas ocasiones. Sin embargo, esto no es recomendable que la gente se ponga a verlo o intente diferenciarlas si en realidad no tiene un conocimiento adecuado o no puede controlar el miedo que les causa un animal de estos. Hay que entender que estos son animales, bueno, a mí me encantan, son animales preciosos, ¿verdad? Si uno se quitara la máscara del miedo y los viera con los ojos de a cómo son realmente, son animales impresionantemente bonitos. Sin embargo, la gente por el temor y por el miedo, ¿verdad? La fobia, muchas veces no logra ver ciertas cosas, ¿verdad? O ciertos detalles. Por lo cual, nosotros recomendamos más bien llamar al 911 para atender la situación. En el caso de que el encuentro con una serpiente le permita a la persona tomar cierta distancia, hay quien dice, bueno, le tiro un saco encima o una toalla o un elemento de tela para luego manipularlo. ¿Cuál es su consejo? Sí, no, en estos casos con serpientes es mejor no intentar manipular, ¿verdad? Es observar el animal. Estos animales son muy susceptibles a cambios bruscos, ¿verdad? O a movimientos bruscos. Entonces, entre menos movimientos bruscos hagamos, la serpiente probablemente se va a enrollar y se va a quedar ahí tranquila viendo a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Tenerla a la vista. Si uno la tiene a la vista, primero crear un perímetro de seguridad, tenerla a la vista, llamar al 911 para que cuando los cuerpos de socorro o la ayuda llegue a esa casa o al trabajo, a esa oficina, sepan exactamente dónde está el animal, puedan manipularlo de buena manera. Los cuerpos de socorro hoy en día, bomberos especialmente, cuentan con equipo especializado, ganchos, pinzas, sacos, cajas, donde poder no solamente manipular, atrapar esa serpiente de buena manera, sino también transportarla de una manera segura a un lugar, digamos, libre de personas o donde probablemente no cause un riesgo mayor a la población. Para quienes con esta entrevista y con la información hayan despertado el interés, ¿se puede obtener capacitación en el manejo de reptiles? ¿Ustedes dan ese servicio? ¿Cómo hace la gente para adquirir destrezas en el manejo de reptiles y de serpientes?
Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos todo un programa de educación continua, tanto en el Clodomiro Picado como en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional también. Por medio de un correo electrónico pueden escribirme a fbonillamurillo@gmail.com o llamar al Instituto Clodomiro Picado al 2511-7888. Y hacer la solicitud. Nosotros vamos a clasificar esas solicitudes dependiendo de ese público. Por ejemplo, nosotros tenemos programas ya sea con el personal médico o tenemos también programas con zonas indígenas o tenemos programas con escuelas y colegios. También tenemos programas con comunidades o tenemos cursos especializados en personal que por su trabajo debe manipular estos animales, tales como bomberos, guardacostas, fuerza pública, etcétera, ¿verdad? Entonces, dependiendo del público meta, así le podemos dar una solución a esa solicitud. Muchísimas gracias, Fabián Bonilla, biólogo experto en el manejo de anfibios. Muchísimas gracias por los conceptos que nos ayudó a entender esta parte tan particular de nuestra fauna, a la que muchas veces por desconocimiento le tenemos miedo, le tenemos temor y la rechazamos o la atacamos directamente. Con mucho gusto, estamos para servirle y desde el instituto la idea es apoyar a nuestra sociedad en estos encuentros con estos animales que para mí son muy agradables, pero que entendemos que para algunas personas son bastante desagradables. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Y a ustedes, muchas gracias por su compañía, por estar ahí del otro lado de la pantalla, por recibirnos en sus casas. Y recuerden, lávese las manos, quédese en casa. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estamos enojados y agresivos. Las redes sociales nos someten a un mundo de